Muy bien, si mal recuerdo, la última clase nos quedamos viendo todo lo correspondiente a parte de la energía solar. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte final de la energía solar. Les voy a enseñar rapidito una forma muy rápida, muy burda, digamos, de calcular el número de módulos fotovoltaicos, ¿no? Y de ahí vamos a pasar lo que es la parte de bioenergía, para que las últimas 2 semanas, antes de los remediales, pues trabajemos con toda la parte de prácticas, ¿no? Como les he comentado, van a ser prácticas y vamos a evaluar de esa manera. Así que les voy a compartir la presentación y me dicen de favor si la pueden visualizar. Sí se ve. Muy bien, ya ahí tengo la presentación. Voy a comenzar con la clase y le digo, no se me vayan a aburrir tanto porque voy a intentar ocupar así las 2 horas y media y después pasamos a la parte de tutoría, ¿no? En medida de lo que podamos avanzar. Como les dije, ya el tiempo es bastante corto el que tenemos para poder terminar. Muy bien. La última clase, si no me equivoco, y si no alguien que me corrija, nos quedamos en esta parte de las cédulas fotovoltaicas, las celdas solares. Ahí nos quedamos. Lo anterior que pasó usted no lo habíamos visto. Ah, pero aquí nos quedamos, ¿no? Sí, o sea, eso es nuevo para nosotros. Ok, bueno. Vamos a empezar con, las celdas solares o celdas fotovoltaicas, ¿no? Son aquellas que transforman directamente la energía del sol, o la energía térmica de la radiación solar, como es la energía UV, la energía ultravioleta y la energía infrarroja. La convierten en energía eléctrica, ¿no? Como sabemos, adelante. ¿Alguien abrió su micrófono? Bueno, continuamos. La energía resultante del Sol, pues es la energía que proviene de reacciones nucleares, ¿no? Que nos llega exactamente a nuestra atmósfera y pues nosotros la podemos absorber mediante diferentes condiciones, ¿no? Generalmente una celda fotovoltaica, ¿no? Se llama celdas a las pequeñitas y juntas varias, y se llama módulo fotovoltaico, ¿no? Debe tener una capa antirreflectora o algo que hace lo que llamamos el efecto invernadero, que generalmente es un cristal que deja pasar la energía radiante del sol, ¿no? Y dentro del sistema de la celda se colocan un arreglo de semiconductores, ¿no? Generalmente esos semiconductores son dopados o tratados de tal manera que nos permitan tener un arreglo, ¿no? Y eso va a permitir que se pueda llevar a cabo algo que les decía que se llamaba el efecto fotoeléctrico, ¿no? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Pues no es más que la generación de una corriente electrónica, y entonces así es como generamos nuestra energía eléctrica. ¿Cuáles son los semiconductores más utilizados, ¿no? Son el silicio, el germanio, el fósforo y el astato, no me equivoco, ¿no? La estructura, generalmente uno de los más utilizados es el silicio. ¿Por qué utilizamos silicio? Bueno, por la abundancia que tenemos. Tenemos mucho más silicio que germanio, y entonces por eso es que se utiliza más el silicio, porque es mucho más barato en términos de extracción. Dice que, como les decía,
energía, es el segundo elemento más abundante del planeta y generalmente de acuerdo a sus condiciones de la tabla periódica, el silicio tiene 14 electrones y tiene 14 protones, ¿no? Y tiene 4 electrones en su última capa de valencia. Tal y como podemos ver aquí en la ilustración, tenemos los 14 electrones acomodados de tal manera que en la última capa el silicio tiene 4 electrones. Esto es lo que hace importante al silicio. Quiere decir que el silicio puede aceptar o puede ceder electrones, porque los químicamente pueden aceptar 8 electrones, o se llama regla del octeto, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues tiene 4 electrones que puede ceder o 4 electrones que puede aceptar, ¿no? Y eso es lo que hace que el silicio pueda generar su banda electrónica. Generalmente se representa de dos maneras, una manera amorfa y una manera cristalina, ¿no? Entonces, amorfa pues quiere decir que es una forma como quebradiza, la manera en la cual encontramos el silicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, No, profe. ¿sigue en la misma diapositiva o cambió de diapositiva? Ya estoy en la estructura de semiconductores, se llama estructura de semiconductores. Es que creo que se le trabó la transmisión. Ajá, siguen celdas solares. Muy bien, entonces déjame. Ahí está, ya agarró. Ahí está, ok. Bueno, me voy a quedar ahí. Lo que pasa es que le puse acá en mi computadora que lo presentara y en ese momento creo que se perdió la conexión. Ok, regreso entonces a explicar lo que es la parte de la estructura del silicio. Les decía, el silicio es uno de los materiales más abundantes. El silicio, el germanio son los semiconductores por excelencia que nosotros utilizamos. Y como podemos ver en el dibujito que tenemos aquí, que se llama la estructura de Bohr, podemos ver los 14 electrones del silicio. Y podemos ver en la última capa 4 electrones, ¿no? A eso se llama capa o electrones de valencia. Eso significa que el silicio puede aceptar o puede ceder 4 electrones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace interesante al silicio y eso nos ayuda pues a generar lo que es nuestra capa electrónica. Muy bien, cambio de diapositiva. Ahí está, ya cambió de diapositiva. Muy bien. Entonces, generalmente tenemos diferentes tipos de semiconductores. Se llama semiconductores tipo 1, que son generalmente los más abundantes, ¿no? O la manera en cómo tienen su arreglo electrónico, ¿no? Quiere decir que nosotros podemos tener una placa de semiconductor solamente con el silicio, a ese le llamamos solamente silicio, a ese le llamamos semiconductor tipo 1. Se unen los 5 átomos del material, ¿no? Un enlace covalente, como lo podemos ver en esta estructura, y dice que no hay electrones libres, ¿no? Por lo cual se denomina conductor intrínseco o tipo 1. Esto, como pueden ver ustedes, es un semiconductor solamente a base de silicio. Para darle un mayor rendimiento al semiconductor, lo vamos a dopar. ¿Qué significa dopar? Le vamos a agregar otro material para que entonces obtengamos otro tipo de semiconductor y que sea mucho más fácil, lo que les decía, el brinco del electrón, y eso nos va a permitir generar nuestra banda electrónica o generar la energía eléctrica que nosotros estamos buscando que nos genere nuestra celda. Maestro, Díganme. al doparlo es que da a entender que le está metiendo más electrones para que salte uno o le está quitando. Quiere decir que le estoy agregando un material extra, ¿no? Para que genere un electrón más o para que se excite el electrón. Entonces,
A nivel átomo, a nivel de electrones, le está tratando de meter más electrones, ¿no? Exacto. Sí. Queda especificado en la siguiente diapositiva, no sé si alcanzan a verla. Ah, ok. El semiconductor tipo N, como podemos ver, ¿no? En este les decía que generalmente se dopa con fósforo, se dopa con boro, ¿no? Lo que hacemos es incorporamos una impureza, ¿no? 5 electrones, ahora ya tenemos 5 electrones de valencia, que era lo que tú decías. Hay tipo N y hay tipo P, ¿no? En uno quitamos, en otro ponemos, ¿no? Entonces tenemos 5 electrones de valencia, como podemos identificar, porque estamos agregando un electrón y ese electrón es el electrón libre, porque como podíamos ver en la primera estructura del semiconductor tipo 1, pues estaban perfectamente acomodados los electrones, 4 electrones, ¿verdad?, en cada una de las aristas, y eso significa estabilidad químicamente significa estabilidad en el elemento. Entonces el material tendrá un exceso de cargas negativas, como lo pueden ver, el tipo N. Pueden ver ese puntito extra que tenemos aquí en la diapositiva, ¿no? El puntito rojo significa que tenemos un electrón de más. Y eso pues va a permitir mucho más facilidad para que mi electrón brinque y entonces generemos la capa electrónica. Entonces sí, ahora sí quedó, se le dio respuesta a tu pregunta, Sabas. Sí, ya vi que el AP es el de fósforo, ¿no? O sea, el quinto que está metido ahí. Estamos metiendo la impureza y eso hace que nosotros tengamos ese electrón de más, ¿no? Entonces, es impureza porque es de fósforo. Pero si fuera material equivalente al silicio, no habría esa impureza, ¿verdad? No, porque estás hablando de un semiconductor tipo 1. Quiere decir que solamente es silicio y tiene un menor rendimiento. Ok, perfecto. Sí, ya. O sea, es que a lo mejor muchos de nosotros no entendemos eso, ¿me entiendes? ¿Por qué es impureza? Porque es de fósforo, no es de silicio. Impureza le decía, por eso dice aquí, incorporamos una impureza. Hay una diapositiva y dice, incorporamos una impureza y dice fósforo. Fósforo, exactamente. O sea, es el extraño ahí. Es el que nosotros colocamos más, ¿no? Profe, ¿qué otras impurezas hay? Puede ser boro, por ejemplo, y se está trabajando bajo otros materiales, ¿no? Pero lo que más han dado rendimientos es el fósforo y el boro. Por eso tenemos tipo N y tenemos tipo P. Okay. Por ejemplo, es una semiconductor tipo N, ¿no? Voy a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un conductor tipo P, ¿no? Como le decía, en uno quitamos, en otro lo que hacemos es neutralizamos y generamos un hueco, ¿no? Aquí incorporamos una impureza tipo del boro, ¿no?, donde se acuerdan que teníamos 4 electrones de valencia en el silicio. Al colocar el boro como una impureza, ¿no?, generas un hueco, ¿no?, porque el boro neutraliza uno de los electrones. Entonces generamos un hueco, ¿no?, y ese hueco es donde va a saltar el electrón, ¿no? El electrón que tenías en el tipo P, en el tipo N, va a saltar al tipo P y va a generar la banda electrónica, ¿no? Entonces, esta es otra impureza que les decía, el boro, pero cuando generamos boro se llama tipo P, ¿no? Entonces, no se produce enlace covalente y hay un exceso de cargas positivas, ¿no? A diferencia del anterior, que hay un exceso de carga negativa, en este hay un exceso de cargas positivas, ¿no? Entonces, a eso llamamos un semiconductor tipo P. No sé si ya quedó más claro. Sí, profe. Muy bien, continúo entonces. Sí. Muy bien.
De ahí, el mayor rendimiento lo hemos encontrado cuando mezclamos los dos, ¿no? Y esa mezcla de los dos electrones, ¿no? De los dos tipos de semiconductores, ¿no? me genera realmente nuestro sistema, ¿no? Que nosotros tenemos que tener, ¿no? A esa combinación se le llama unión NP, ¿no? Que es la que generalmente utilizamos en una celda fotovoltaica. En la unión N con un semiconductor tipo N con un semiconductor tipo P, ¿no? Donde recuerden que en el semiconductor tipo N pues generamos un exceso de electrones y en el semiconductor tipo P generamos un hueco, ¿no? Un hueco de electrón porque tiene un electrón menos el silicio por el dopaje que nosotros hemos hecho, ¿no? Los electrones sobrantes del material N pasan hacia el material P, como les decía, hace un brinco del electrón, ¿no? Y los huecos del material P pasan al material N, viceversa, ¿no? Hay esa condición y eso nos genera, ¿no? Lo que nosotros le decimos, pues, la banda electrónica, ¿no? Cuando la luz incide sobre el semiconductor, se liberan los electrones del átomo de silicio y se rompe el equilibrio de la unión NP y se producen los denominados electrón hueco, ¿no? Que es, les decía, el pase o el brinco del electrón de una manera muy burda, ¿no? Y se genera un campo eléctrico o una banda electrónica, ¿no? Que al conectarse con una carga externa entre ambas zonas genera la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo químicamente nosotros generamos esa banda electrónica, ¿no? Bien. Entonces, quiero entender que toda esa situación, ahí es donde entra la energía termodinámica del sol. O sea, ahí entra, el sol hace todo eso, ¿no? Junto con esos dos factores. Exacto. La energía del sol es absorbida por un absorbente que debe tener la celda. Esa energía va y excita el arreglo de semiconductor NP y al absorber el semiconductor o el arreglo NP, la energía, genera ese brinco del electrón, ¿no? Pero sin energía, como dices tú, la termodinámica es muy clara. Sin energía nosotros no podemos generar nada, ¿no? Para generar otro tipo de energía requerimos, pues, energía de inicio y tenemos energía final, que eso dista con la eficiencia del sistema de generación. Ok. Bien, ¿dudas y preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Muy bien. Aquí en las siguientes diapositivas voy a ver, la verdad, un poquito sobre la generación del silicio, cómo nosotros podemos, qué tipo de celdas existen, ¿no? Entonces, generalmente en el mercado nosotros encontramos monocristalinas, policristalinas, pues va dependiendo del tipo de celda, o incluso hay amorfas, ¿no? Aquí, ahorita, como les decía, ya las celdas ya tienen las monocristalinas ya han generado hasta un 21% de eficiencia, ¿no? Ya, disculpe, ¿a qué se refiere con amorfas? Ok, dice que la estructura atómica es bastante desordenada, no tienen una composición clara, son menos eficientes. Por ejemplo, no sé si has visto algunas celdas fotovoltaicas hechas de plástico. Sí. Aunque ese es un material amorfo. A eso se refiere con material amorfo. Entonces tienen una menor eficiencia. Por ejemplo, eso se utiliza mucho en Europa, en las partes donde hay mucha nieve. Se utilizan celdas plásticas por las condiciones del clima. Entonces eso protege el sistema, pero la eficiencia es mucho menor comparada, por ejemplo, con una monocristalina, que ya hoy en día tenemos alrededor de un 21%. Generalmente son elaboradas de fibra, ¿no? O un polímero, ¿no?
cuando hablo de material plástico y hablo de polímeros es exactamente lo mismo, ¿no? Son poliméricas. De hecho, aquí había una empresa en Tijuana que se llamaba Unisol, si no me equivoco, ahí en el Parque Industrial Pacífico, que hacían celdas de ese tipo. Creo que cerró la empresa ya hace muchos años, pero hacían ese tipo de celdas amorfas, ¿no? Profe, ¿qué otras características debería de incluir para que tuviera más rendimiento? ¿O en qué se basa para que tenga más rendimiento hasta ahorita, lo que da el rendimiento de las celdas fotovoltaicas es el arreglo de semiconductores. Yo casi estoy muy seguro que NASA y todas las demás dependencias gubernamentales ya encontraron algún sistema que genera más del 21%. Pero acuérdense que todo es político, ¿no? Todo se va, ellos van avanzados 10, 15 años y todo se va bajando de manera gradual, ¿no? ¿Qué es lo que, respondiendo a tu preguntas, es el arreglo de semiconductor hasta ahorita? Los que nos da mayor rendimiento. Ahora, ¿cómo mantenemos ese rendimiento? Pues lo mantenemos de acuerdo a cómo instalamos nuestro sistema fotovoltaico. Tiene que ver con la orientación, tiene que ver con la cantidad de energía que llega a donde nosotros vamos a hacer la instalación. De eso depende una buena eficiencia de mi sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿saben ustedes hacia dónde tenemos que orientar los módulos fotovoltaicos? Generalmente con cara hacia dónde, hacia el sur. Hacia el sur, ¿no? Pero aquí en México, ¿no? En otros se tiene que orientar hacia el norte, dependiendo la posición, pero te digo, se llama latitud, ¿no? Y longitud. Dependiendo de la posición de donde nosotros vayamos a instalar, es como nosotros tenemos que hacer la instalación. Hacia el sur porque estamos en el hemisferio norte. Si estamos en el hemisferio sur, generalmente se coloca hacia el norte. Profe, leyéndolo otra vez, el libro que le comenté, mire que decía algo sobre el sur verdadero. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, ok. Nosotros, ¿qué utilizamos para medir la orientación? Brújula. Una brújula. Nuestro planeta tiene una declinación de aproximadamente 23.5 grados. Y entonces esa declinación, ¿verdad?, está ejecutada con tu sur magnético o con la brújula. Y a eso se refiere el sur verdadero, al no considerar la declinación o considerar la declinación que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos una declinación de 23 grados. Generalmente se dice que no influye tanto en la condición de la posición y por eso es que utilizamos, ¿no? Utilizamos para orientar la brújula, pero si no tendríamos que descontar ese desfase para realmente orientarlo hacia el sur verdadero. No sé si ya ahora sí me entendieron. ¿Me entendiste? Sí, yo sé. Ok, muy bien. Entonces, maestro, dígame. Una pregunta nada más. Ese 23 grados de ángulo es el que llevan los paneles, el ángulo que deben tomar los paneles a nosotros hacia el sur. No, esa es una declinación que tiene nuestro planeta. Y esa declinación no está descontada en las brújulas. Por eso hablan sobre condición verdadera. Entonces, cuando nosotros botamos la brújula o utilizamos una brújula para orientarnos, pues descontamos o decimos no influye en ese sur, pero si tú lo quieres realmente ver si está hacia el sur, pues descuentas esa declinación. Esa declinación, perfecto. Ahora, los módulos fotovoltaicos, ¿cómo nosotros a qué ángulos los tenemos que instalar? Lo más común es instalarlos a la latitud del lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, en Tijuana, ¿cuál es la latitud de Tijuana? Esa sí no me la sé.
Ahí póngale en el Google, rapidito, latitud de Tijuana, ¿no? Alguien que nos pueda ayudar, además de ustedes, porque los demás creo que están dormidos. Dice que la latitud 32.50. 1.30. 32, exacto, la dejamos en 32, ni tú ni yo. Quiere decir que los módulos fotovoltaicos se recomienda instalarlos a 32 grados. Ahí tendrías tu mayor eficiencia. Y alguien que vaya googleando por ahí, de la Ciudad de México, alguien que sea gabacho, ¿cuál gabacho? Que sea chilango, sin ofender a los presentes. Que es de 19 grados, coma 3. Entonces allá se instala más o menos a 19 grados, sería lo adecuado instalarlo. Para eso nos sirve la coordenada geográfica, ¿sabes? Ahora. Ok, entonces, esa latitud, esos grados que me menciona la latitud de la Ciudad de México, que son 19 grados, yo tengo que agarrar y ese ángulo se lo tengo que dar a los paneles. Para tener una mayor eficiencia. Pero Perfecto. ¿qué pasa, Saba? Generalmente, cuando instalamos, y tú que te dedicas a esa parte, sí. ¿de dónde vienen los módulos fotovoltaicos o toda la herrería? ¿A quién se la compramos? Bueno, ¿aquí en Tijuana o a nivel mundial? A nivel mundial. No, pues la mayoría viene de China. Los chinos cochinos, sí, exacto. Sí. Y ellos lo colocan a 45 grados. Y así es como de repente nosotros colocamos las celdas, pues porque no hay de otra, porque así es como viene el ajuste. El herraje, ¿verdad? El herraje, exacto. Al menos que tú quieras hacer el ajuste, pero muchos dicen, bueno, no infiere tanto, otros dicen que sí, ¿verdad? Y la gente instala a esa condición. Porque imagínate cortar herrajes, estar haciendo toda la adecuación, pues eso es tiempo y dinero para el instalador, ¿no? Sí, yo le preguntaba eso porque casi todo se ponen a 45 grados. O sea, no he visto paneles que estén a eso que vimos aquí en Tijuana, que a 32 estuvieran casi más acostaditos. Exacto. Más acostaditos. Y todos los que he visto están a 45 grados. O sea, donde quiera que veo edificios están a 45 grados. Ya te di la respuesta porque sí. Exactamente. Chinos, ¿eh? Sí, entonces, pues sí. Lo ideal sería instalarlo a la latitud del lugar, ¿no? Ese sería lo ideal, ¿no? Bueno, continuando, entonces les decía que existen celdas fotovoltaicas monocristalinas, policristalinas, ¿no? Las monocristalinas, pues bueno, salieron ahora último, son las de última generación. Es una estructura atómica mucho más ordenada. El rendimiento aquí hay que actualizarlo, anda alrededor entre 20 y 21%, ¿no? De difícil construcción, por eso el precio es mucho más alto en el mercado, ¿no? Las policristalinas sí se siguen utilizando, pero ya no tanto. Ya optamos más por las monocristalinas, ¿no? Estructura atómica no tan ordenada, ¿no? Por lo tanto, su hechura es mucho más fácil y estas generan un menor porcentaje de eficiencia. ¿Ese porcentaje de eficiencia qué es? Significa que del 100% de la energía que llegan, solo pueden convertir máximo el 21% a energía eléctrica, ¿no? No les digo que estamos tan bajos en la eficiencia de los módulos fotovoltaicos, ¿no? Pero cuando iniciamos, imagínense, estos eran los porcentajes. Yo recuerdo que eran de 11% las monocristalinas, las primeras que salieron. Ese era su porcentaje de eficiencia o de generación. Y hoy en día, después de 10 años, ya estamos alrededor del 21%, ¿no? Entonces quiere decir que la tecnología va creciendo, ¿no? Y que van habiendo nuevos cambios. Como podemos ver, ¿no? En la siguiente diapositiva, no sé si ya la alcanzan a visualizar, ahí tenemos nuestra celda fotovoltaica, ¿no? A base de silicio, ¿no? O tenemos los dos tipos, el tipo N y el tipo P. Se hace un arreglo de semiconductores
como pueden ver ustedes en el pequeño circuito, ¿ya? Y entonces pues se pone los dos electrodos de salida, ¿no? Positivo y el negativo, para que hagan cortocircuito y entonces podamos nosotros obtener nuestra energía eléctrica, ¿no? Pero para eso pues se tiene que colocar el arreglo del semiconductor, ¿no? Sin arreglo de semiconductor pues no tenemos absolutamente nada, no podemos generar el efecto fotoeléctrico, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Maestro, No, profe. una pregunta. Quieren entrar, pero no pueden. Víctor, Es que lo está haciendo con su correo personal. perfecto, sí, lo voy a decir. Les decía que tiene que ser con el correo institucional, porque me ha pasado que les doy entrada y de todos modos no, me dice que es una persona ajena a la institución. Pregúntale al favor que si lo está haciendo por correo institucional. Sí, ya le pregunté. Ok. Sale, gracias. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Profe, ¿tendremos alguna práctica relacionada a los paneles solares referente Sí. a que nosotros podamos hacer uno? Hacer una celda como tal, no. Tenemos módulos fotovoltaicos, lo que vamos a medir es voltaje del sistema y generación dependiendo del ángulo. Por eso me brinqué la parte de la hechura de la celda, sí tengo para hacerla, pero no el programa primero no dice que tienen que hacer una celda, y segundo son componentes muy caros, ¿no? Imagínate comprar silicio y comprar germanio, no tenemos, ¿no? ¿Para qué les digo que sí, no? Lo que podemos hacer es una pequeña practiquita que ando por ahí en su YouTube, ¿eh? Donde generan energía bajo esas condiciones. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí. No, muchas gracias. ¿Pero sería igual en este parcial o ya sería otro cuatrimestre? No. Sería a partir de lunes, empezamos con las prácticas. Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí. Ok. Recuerden que la próxima semana serían todas las prácticas de energía solar y la semana que viene serían las prácticas de bioenergía, para lo cual entonces voy a requerir para la siguiente semana, de esta a la que viene, acuérdense que consigan su bata. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien, entonces continúo con lo que es la diapositiva. Aquí tenemos nosotros un arreglo común, ¿no? De una celda fotovoltaica, como nosotros la conectamos. Recuerden que existen dos tipos de tecnologías, una que se llama interconectada y otra que se llama aislada, ¿no? No sé si alguien me pueda compartir o sabe lo que es interconectado y sabe lo que es un sistema aislado. El sistema interconectado es aquel que va conectado a la red eléctrica, y el aislado es el que no está conectado a la red eléctrica, pero pues tiene un banco de baterías para ahí almacenar y distribuir. Es híbrido. Exacto, tal y como lo podemos ver nosotros aquí, ¿no? Ahí tenemos al sol bien radiante, ¿no? Con sus lentes para no quemarse. Se ve fachero. Podemos identificar la celda fotovoltaica o el módulo fotovoltaico. Pueden ver los cuadritos que tenemos ahí, esa es la celda, ¿no? Son las celdas unidas unas con otras y esas celdas generan el módulo fotovoltaico. Entonces, ese módulo fotovoltaico se coloca, como les decía, se instala,
al ángulo correspondiente, con orientación adecuada, que en esta sería con cara al sur. He visto algunos que no respetan esa condición, pues va a depender mucho de la estructura arquitectónica del lugar donde nosotros vamos a hacer la instalación. Y podemos observar que tenemos un banco de baterías, ¿no? Tenemos la batería, que bueno, ¿qué es la batería? Pues es nuestro sistema de almacenamiento, ¿no? Tenemos, generalmente se recomienda colocar un regulador de carga, ¿no? Un regulador de carga, pues es aquel que va a regular voltajes, ¿no? Para esas variaciones, para evitar pues, el daño de los equipos o el daño de la batería. Entonces ponemos un controlador o un regulador de carga en el sistema y posteriormente, bueno, pues la conectamos a nuestro tablero, dependiendo cómo va a ser nuestra instalación. Y si vamos a requerir energía directa, ¿no? O continua, el otro día me preguntaban por ahí, ¿no? Energía directa y energía continua es exactamente lo mismo. Pues lo mandamos a equipos de energía continua, a equipos de energía directa, lámparas, teléfonos, etcétera, todo lo que pueda funcionar con energía directa. Si no, si la requerimos para nuestra casa habitación, entonces tenemos que convertir nuestra energía de corriente directa a corriente alterna. Y para poderlo convertir de corriente directa a corriente alterna, pues utilizamos algo que se llama inversor. Hay un montón de inversores en el mercado, ¿no? Hay varias tecnologías, hay incluso microinversores que ya vienen instalados en el módulo fotovoltaico, ¿no? Entonces requerimos convertir nuestra energía y la vamos a convertir, bueno, pues en este caso para nuestra casa habitación, para el uso de computadoras, televisores, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos los aparatos electrónicos que nosotros podamos tener en casa habitación. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Sí. Profe, ¿por qué si los medios de generación de energía nos ya dan energía directa, por qué la tenemos que transformar a alterna? O sea, ¿por qué no aprovechamos que ya es directa y de una vez así se distribuye? Hay una condición con la potencia. Nosotros para distribuir la energía eléctrica requerimos una mayor potencia, ¿no? Por ahí hay, no sé si han visto el por qué le ganó la carrera a un investigador a otro, ¿no? Porque requerimos potencia de energía, requerimos darle mayor power a la energía para poderla llevar de un punto a otro, y eso solamente nos lo da la potencia de la energía alterna, no nos da la energía directa. Lo más fácil sería poder utilizar equipos de energía directa, pero no tenemos esa potencia de distribución que requiere, por eso se usan transformadores y todo lo demás, para darle una mayor potencia. Dime, Carrillo. Hola, profe, buen día. Mi pregunta es sobre la diferencia entre un microinversor y el inversor central, ya que he visto mucho que venden los microinversores como más eficientes comparado con uno central. ¿Eso se debe por la degradación asíncrona de los paneles? O sea, ¿es más como a largo plazo, no, o es directo? La diferencia de la selección depende de la carga, de la carga que vas a colocar. Si tú vas a colocar, no sé, 5 kilowatts, a lo mejor un microinversor te da una mejor eficiencia. Pero si ya hablas de una carga de 15, 20, 35 kilowatts de capacidad instalada, entonces ya no te es tan eficiente un microinversor. Ya ahora tendrías que poner un inversor central, que es de mucho mayor carga. Ok, muchas gracias. Sí, ahí la diferencia. Entonces, Maestro. Bien. Volviendo a la pregunta de Said. Entonces, lo que usted me da a entender es que para que la corriente tenga una mayor potencia, o sea, está dando a entender que tenga mayor voltaje. No. Sí, correcto.
Ah, ok. Entonces, No. esa mayor empuje o el voltaje no nos los da la corriente directa. No. Ah, De hecho, si tú creas una celda, o electroquímica, te da 1.5 volt, te da 2 volt. que Eso no- son, que Ajá. son las pilas, ¿no? Las pilas. Exacto, que te da la pila, no te da más de eso, y eso, pues entonces lo tienes que convertir, ¿no? Mediante una inversión. Y como usted dice, la corriente alterna ya tiene el voltaje ya más fuerte, pero aún así se usan transformadores que le dan más potencia para que corra, ¿no? Para que corra sobre Claro, la... por supuesto, porque si tú la vas a llevar de Rosarito acá a Tijuana, Ok. pues requieres darle esa condición, e incluso la energía pierde condiciones, y por eso hay subestaciones, ¿no? De Comisión Federal de Electricidad que le dan esa potencia para poderlo mandar. Si no, chacarrón, te quedas sin energía. Ah, perfecto. Ahora sí ya entendí bien. Pero Gracias. eso lo van a explicar de manera más detallada cuando ustedes vean circuitos eléctricos o ese tipo de condiciones, ¿no? Porque yo no soy ingeniero eléctrico. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? ¿Todo muy bien? Bueno. Todo vamos bien así. Vamos muy bien, vamos bien. No, y si no fuéramos, ya que lo vamos a hacer. No es cierto. Profe. Muy bien, Sabas. Continuamos entonces, voy a la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí nuevamente tenemos un sistema, ¿no? El módulo fotovoltaico. Aquí, muy importante, los componentes de nuestro sistema. ¿Alcanzan a ver una diapositiva que dice resumen de componentes? Sí. ¿Ok? Si me viera la presentación, la maestra Angie le daría el soponcio, ¿no? Porque le puse ahí el panel solar, en realidad se llama módulo fotovoltaico, ¿no? Transforma la energía solar en energía eléctrica, ¿no? En el banco de baterías, pues es el que acumula la electricidad, sirve como nuestro acumulador. El regulador de carga, que les dije que es muy importante, maneja el flujo de electricidad, ¿no? Entre la batería y el módulo fotovoltaico. Regula voltajes, ¿no? Esto es muy importante para no dañar nuestra batería. El inversor transforma la corriente continua del sistema, ¿no? En corriente alterna, ¿no? Y aquí dice que no siempre se pueden utilizar inversores, pues va a depender de tu instalación. Pero en este caso, si nosotros lo vamos a utilizar para una casa habitación, pues forzosamente tenemos que colocar nuestro inversor para subir el voltaje que les comentaba, ¿no? Generalmente también habla sobre lo que es el consumo de la energía, ¿no? Aquí dice la carga. Es muy importante identificar cuál es la carga que nosotros vamos a tener o cuál es el consumo. Cuando hablamos de carga nos referimos a dos condiciones: a la capacidad instalada, cuánto tienes tú de instalación de los sistemas fotovoltaicos, o cuánto es el consumo que tienes en tu casa habitación. Entonces, por eso por ahí les pedí que ustedes trajeran un recibo de CFE, ¿no? Para poder hacer un pequeño cálculo de los módulos fotovoltaicos. Entonces, es muy importante la carga. Le digo, tenemos la capacidad instalada y tenemos el consumo, ¿no? Entonces, el sistema de cableado, como lo podemos ver acá, también es importante, ¿no? Pero eso lo van a ver de manera más detallada más adelante. Existen diferentes tipos de cables, ¿no? O calibres. Entonces, si alguien de los que instalan por ahí, bueno, tenemos diferentes tipos de calibres. Hay algunos que para evitarse broncas llegan con el proveedor y le dicen, dame cableado fotovoltaico, ¿no? Lo vamos a usar para módulos fotovoltaicos y ya te lo dan bajo condiciones. Pero hay de diferentes tipos de calibres, ¿no? Recuerden que entre más bajo el calibre es más grueso el cable, ¿no? Entonces tenemos calibre 10, calibre 12, calibre 8, ¿no? Va a depender mucho de eso. ¿Y cuál es la diferencia? También el costo, ¿no? Entre más grueso el cable, ¿no? Hay menos calentamiento, pero es más costosa la instalación, ¿no? Disculpe, ¿eso se ve en el recibo de luz? No.
el calibre lo defines en tu sistema, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, ¿qué calibre tienes de cable? No lo sé. Lo ideal sería un 10, un 8, ¿no? 12. Generalmente le ponen 12, ¿no? Por eso se te calienta o se te sobrecalienta el sistema, ¿no? Sí, sí, maestro. Yo me di cuenta que tuve en una ocasión, venía muy alto el recibo de luz y cambié todo el 12, lo cambié a 10 y todo el 10 a 8 y ya pago menos porque ya, como dice usted, entre mayor sea el calibre es menor calentamiento y menor desperdicio de energía. Exacto. Para eso nos sirve el calibre, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda con el calibre del cable? No, maestro, gracias. Muy bien. Continuamos. Espero no se me duerma, ¿no? ¿Cómo es que nosotros obtenemos la energía del panel, no? Pues generalmente ustedes cuando lleguen a circuitos eléctricos o algo que tenga que ver con electricidad, van a identificar que la energía es igual a la corriente por el voltaje, que básicamente la corriente pues la medimos en amperes, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizamos? Pues utilizamos un multímetro, un amperímetro. Generalmente utilizamos un multímetro que ya es multiparámetro para medir las condiciones, o hay amperímetros de gancho, ¿no? Para medir esa condición. Entonces, la corriente con el voltaje me da la potencia, ¿no? Que esta es media española, esta condición, allá le llaman vatios, en general aquí le llamamos watts, ¿no? Que es esa condición, ¿no? Entonces, si tengo una condición de 3 amperes y 12 volts, pues me da 36 vatios o 36 watts de energía, ¿no? Entonces, así es como nosotros obtenemos la energía. Por esa razón, cuando hacemos un análisis de carga, ¿no? Generalmente nosotros también lo hacemos o estipulamos el voltaje, ¿no? O la potencia de nuestro equipo. Cuando nosotros vamos a hacer ese análisis, pues identificamos qué equipos son los que tenemos en casa habitación o en nuestra casa, identificamos la potencia y la multiplicamos por el hora de uso, y eso me da mi consumo, ¿no? Entonces, la potencia es un parámetro importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, tanto del módulo fotovoltaico como lo que es los aparatos electrodomésticos que nosotros vamos a utilizar para hacer la carga de nuestro sistema, ¿no? Entonces, siguiendo con esa condición, pues bueno, tenemos, aquí dan un ejemplo, ¿no? Tenemos 36 watts, lo multiplico por 2 paneles, y mi panel fuera de 36 watts, entonces ahora tendría 72 watts, ¿no? Entonces, el número de paneles me va a distar mucho de mi carga, ¿no? A ver, Sabas, ¿cuáles son los módulos fotovoltaicos, o cuál es la potencia normal o más común de los hoy en día de las celdas, de los módulos fotovoltaicos? ¿De qué potencia tenemos generalmente en el mercado? Pues ahorita los más actuales ya tienen potencia arriba de 40, estaba 30 y tantos, pero sí ya dan 40 y tantos vatios, pero son muy grandes y la mayoría no los quiere usar porque ya ve que tienen garantía con la tienda de la bodega solar, tienen garantía 10 años, pero los grandes, por el tipo de aquí de Tijuana, el viento y todo eso, se dañan muy fácilmente y creo que a veces pierde uno la garantía. Entonces, lo que se usa normalmente son los que dan 32, 34, 35. Pero eso es en términos de cel. No, son de 350 watts, ¿no? 400, sí. 500 watts. Sí. Pero hay más grandes que dan mayor. Hay de 1000 watts. Pero, por la tecnología o por los turbos, realmente ya no los usan, ¿no? Ándele, perfecto. Los más nuevos. Y el manejo es más, tiene que ser más precavido y más cuidadoso porque tiene un manejo especial por lo grande, ¿me entiende? Y casi nadie los usa. Exacto, sí. Generalmente los más comunes son los de 500 sí, watts, de 500 watts, 150, y los que yo me quedé en el arcaico eran los de 320, ¿no?
320 watts. Entonces, bueno, generalmente, ¿no? ¿Cómo nosotros determinamos nuestra carga o nuestro consumo? Bueno, pues lo vamos a determinar multiplicando, ¿no? La potencia por las horas solares picos, y entonces nos da el consumo en watt hora. Si nosotros vamos a nuestro recibo de Comisión Federal de Electricidad, vayan de favor por ahí, verán que el consumo nos los cobran en kilowatt hora, que es básicamente lo que me están diciendo aquí, ¿no? Aquí es en watt hora. Nuestro consumo nos los ejecutan en kilowatt hora. ¿Ya lo identificaron en su recibo? Sí. Entonces, ¿Qué debo buscar, disculpe? ¿En qué unidades nos cobran el recibo de comisión? En kilowatt hora, está en el archivo. Hora, exacto. ¿Cuántas horas? Dice energía, kilowatt hora, y ponen la lectura actual y la lectura anterior y ya sacan la diferencia. La diferencia, exacto. Así es como nos cobran, ¿no? Por el mentado medidor, ¿no? El medidor tranza, yo le llamo, ¿ok? Pero, maestro, pero México da subsidio. Si uno pasa de 200, ya nada más le cobran el remanente, ¿no? Bueno, pero ya eso ya es el cobro. Aquí es el consumo nada más. Sí, no, sí. Hay diferentes tarifas, ya que estás mencionando esa condición. Tenemos diferentes tarifas y hay un subsidio que nos da, en teoría, nuestro gobierno federal. Esa tarifa pues va a depender de tu consumo. Hay pequeños consumidores, hay medianos consumidores y hay altos consumidores. Dependiendo, incluso cuando te hacen el cobro, te dicen tanto sin subsidio, tanto con subsidio, y entre más consumas, pues te quitan el subsidio y entonces más pagas de energía, ¿no? Entre más consumamos, más pagamos, ¿no? Eso es lo que nos identifican y se llaman tarifas, ¿no? Hay tarifas que nos aplica Comisión Federal de Electricidad. Muy bien. Ahora, les decía, para hacer nuestros cálculos de los módulos fotovoltaicos, requerimos mucho de algo que se llama horas solares pico. Más o menos nosotros sabemos que el sol pega en promedio unas 8 horas, ¿no? Sí, hay veces cuando está bien despejado, 7 de la mañana, ahorita que ya tenemos el horario normal, 7 de la mañana ya sale el sol, ¿no? Y se mete alrededor de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Nos da una condición de casi 10 horas, ¿no? Pero esas 10 horas no son las horas con mayor incidencia de radiación solar. Las horas con mayor incidencia de radiación solar se llama horas solares pico. Y las horas solares picos, bueno, existen diferentes maneras. Nosotros al inicio de este curso vimos cómo obtener la condición de radiación solar, ¿ya? Por páginas de climatología, lo podemos hacer por la NASA, etcétera, para obtener las horas solares picos. Aquí en Tijuana, por condición de cálculo, ¿no? O porque es lo que más se utiliza, más o menos encontramos que son 5 horas solares pico, como ustedes pueden ver. Ese es tenemos una campana ahí, llaman los Jordan. Podemos ver cuáles son las horas solares o las horas de mayor incidencia de radiación solar. Y podemos ver que pueden ser 4, 5, 6 horas, ¿no? Dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Ahí depende de la latitud y la longitud del lugar. Por ejemplo, Tijuana tiene unas horas solares picos alrededor de 5 horas. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar nosotros para el cálculo o el dimensionamiento de nuestro sistema. Cuando yo hablo de dimensionamiento de nuestro sistema, me refiero a que tenemos que saber, ¿no?, cuánto es lo que consumimos y a partir de ello, pues hacer un traje a la medida de la cantidad de módulos que nosotros requerimos, dependiendo de la potencia del módulo. Y aquí nos dan un ejemplo, ¿no?
de la radiación solar. Y pueden ver ustedes que entre 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde es donde tenemos mayor incidencia. Bueno, pues de ahí obtenemos las horas solares picos, ¿no? Entonces le digo, por condición, nosotros aquí en Tijuana utilizamos alrededor de 5 horas solares pico, que está como se calcula, ¿no? Pero en realidad lo obtenemos a través de datos meteorológicos. Hablando de la orientación, ¿no? La orientación es muy importante en nuestro sistema. Nosotros aquí orientamos con cara hacia el sur por la posición geográfica donde nos encontramos. Finalmente, bueno, pues ahí tenemos un módulo fotovoltaico ya completo, ¿no? Y podemos ver, bueno, qué es lo que sucede realmente con el efecto fotovoltaico, ¿no? Cuando nosotros hacemos la incidencia con nuestro arreglo de semiconductores, ¿no? Podemos entonces observar que se genera la banda electrónica y eso pues nos genera nuestra energía eléctrica, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe. Muy bien. Voy entonces a dejar de compartir y vamos a ver lo que es el pequeñito cálculo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Por ahí yo les compartí mi recibo de luz. Ahí viene de luz, bueno, mi recibo de Comisión Federal de Electricidad. Ahí no vean nomás dónde vivo, por favor, ¿no? Que no me caiga el nuevo por acá. No es cierto. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Bueno, voy a dejar de compartir la presentación y ahora les voy a compartir el recibo de Comisión Federal de Electricidad. Denme chancita de abrirlo. Ahí viene el refugio. Listo, profe, sí se ven. Maestro, ¿tanto gasta usted de luz? Es adicto a la electricidad. Es mucho. Ya hubiera puesto unos 4 paneles solares. Tiene razón. Sí, pues sí, es que no, yo gasto, aquí yo pago como 200 pesos. Ah, pinche mosca. ¿Qué pasó, Master? ¿Se fue al baño o qué? No, perdón, desconecté el micrófono. Ok, no sé si alcanzan a ver que estoy moviendo el recibo, Está muy... ¿sí? No, no se ve. No se ve, ok. Voy a colocarlo entonces. A ver, déjenme ver. Ok, lo voy a mover aquí. Profe, igualmente se le puede hacer un poco de zoom porque se ve muy chico. Muy chico, ok. Déjame irme, regreso.
Recuerden que yo lo tengo ya. Bueno. Transmitir pantalla de Mac por AirPlay. Voy a cambiar la técnica porque no me deja. Ya cuando lo pongo en modo presentación, no me deja hacerle zoom ni pasarlo a la siguiente. Háganme un favor. Les mandé el recibo por WhatsApp. ¿Ya todos lo abrieron? Ábranlo, por favor. Ya, profe, ya lo abrí. Ya, listo. Muy bien. Hay una parte del recibo que está la primera parte, que es la carátula, donde viene pues cuánto es lo que vas a pagar, viene la dirección, y en la parte de abajo hay una pequeña tablita donde dice, se llama consumo histórico. Sí. ¿Ya lo identificaron? Sí, maestro. Muy bien. Ahí donde dice consumo histórico, pues viene el consumo correspondiente a los últimos casi 2 años de consumo, de comisión. Y pueden, y hay una fecha que dice del 19 de junio al 25. Del 19 de junio al 25 o al 20 de agosto, ¿no? Del 25 de junio al 25 al 20 de agosto al 25. Y viene un consumo de 479 kilowatt hora. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Ok, para hacer el cálculo solo vamos a utilizar los primeros 6 bimestres del año, porque es un cálculo anual. Entonces se utiliza, si ya quieres ser más específico, pues lo puedes hacer en tu consumo histórico de los últimos 2 años o 3 años, va a depender mucho de tu cálculo, pero lo más rapidito es hacer el cálculo de los últimos 6 bimestres. Entonces, anote, ¿no? En el caso de los bimestres, tenemos el de 479,
287 kilowatts, 319, 362, perdón, 201 y 450 kilowatt hora. Son 6 bimestres ahí, ¿no? Lo que van a hacer es, van a sumar esos bimestres, por eso se llama cálculo anual o se llama cálculo de consumo. Vamos a hacer un cálculo anual. Sumen por favor esos bimestres y me dicen cuánto les da. Los primeros 6, profe. Los primeros 6, sí. A mí me dio 2098. ¿Alguien más confirma? Oh, confirmo, profe, 2098. 2098, muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo bien. Como lo tenemos en kilowatt, ¿ah? Generalmente Sabás, los módulos fotovoltaicos, ¿en qué unidades vienen? Vienen en watt, ¿no? En watts, sí. Hay de 450, hay de 500, hay de 1000, pero vienen en watt. Entonces, lo primero es vamos a convertir esos kilowatt a watt hora. Y para eso lo vamos a multiplicar por 1000. Los 2098 que nos dio lo vamos a multiplicar por 1000. Por 1000, exacto. Ok, da 2.098.000 y ya. Sí, nomás se le aumentan 3 ceros y ya. Ok. Hasta ahí todos estamos en sintonía. Sí, profe. Sí. Muy bien. Hasta ahí ya hemos pasado nuestro consumo anual de kilowatt hora a watt hora, ¿ok? El siguiente paso es, como ustedes saben, debemos de saber cuál es nuestro consumo diario. ¿Por qué nuestro consumo diario? Porque la energía solar se genera de forma diaria, ¿no? Todos los días hay una condición de radiación solar diferente. Entonces, el siguiente paso es convertirlo a watt hora. Este es watt hora año. Hay que convertirlo a watt hora día. Y para eso lo vamos a dividir entre 365 días. Da 5.747.94. Efectivamente, profe. Confirmo. Un tercero que confirme bien el dato y me lo dé así con punto y seña. Habían dicho 57.47, ¿verdad? Punto 94. O sea, millones, ¿no? ¿Son No. 5,000? 5.747.945205. Ajá, sí. Sí, es 5.747.94. Sí, lo que dijo Pedro. Ahí lo dejamos en punto 94. Con dos dígitos, ¿ok? Hasta ahí todos estamos en la misma sintonía, mismo canal. ¿Me pueden repetir la cifra, por favor? ¿Mande? ¿Me pueden repetir la cifra? 5.747. Ya se me alegró el día nuevamente. Confirmo, gracias. Ok. Listo, señor Macías. Muy bien. Hasta ahí ya tenemos un consumo diario lo tenemos en watt hora, ¿no? 5,000 y fracción que dieron .94 watt hora. Pero no hemos quitado la condición en horas, ¿no? Para quitar la condición en horas, googleenle por ahí, alguien que le googlee y ponga horas solares picos
de radiación solar en Tijuana. ¿Cómo dice que dijo, profe? ¿Cómo dice que dijo? Póngale horas solares picos promedio en Tijuana. Me sale de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, pero número de horas. 5.96 horas al día. 5.9. Como les decía, por condiciones, por ese factor de que no siempre van a ser las 5.9, porque es un valor promedio, muchos que se dedican al cálculo de módulos fotovoltaicos utilizamos 5.1 horas o 5.3 horas. En mi caso vamos a utilizar 5 horas solares pico, ¿ok? Esa que vimos ahí en la diapositiva. Entonces, ese valor que ustedes tienen lo van a dividir entre el número de horas solares pico. Las 5,000 la van a dividir entre 5. Me da 1149.5890. Confirmo. Quedaría watts. ¿Mm? ¿1149? Yo lo puse con todas las décimas y me salió 964.42. Es que puse todas las décimas. No, trabájalo con 2 dígitos. Momento. Están aprendiendo inglés. A mí me dio 1149.58. A mí también, y usé todas las décimas igual, 1149.58. Sí, yo también hice todas las décimas y me salió 1149.58.90. Exacto. Sí, pero pues lo estamos trabajando con 2 dígitos. Muy bien. Ok, ya tenemos entonces, ese se llama mi carga diaria, ¿no? Quiere decir que yo debo de tener una carga diaria de 1000 y el número que dijeron, ¿no? Soy muy malo para grabarme las cifras. Esa es la carga diaria que nosotros debemos de tener o la capacidad instalada de nuestro módulo. Yo le diría una capacidad instalada de 1 kilowatt, ¿no? Profe. Dime. Entonces sería 1149.58 watts. Exacto. Sin hora. Sin hora, porque ya le quitamos la hora al dividirlo entre el número de horas solares pico. Ok, gracias. Perfecto. Ahora, pues quiere decir, bien dijo el señor Sabá, unos 2 panelcitos, ¿verdad? Va a depender mucho de la carga del panel. Pues ya vimos que es 1059, ¿eh? Entonces, ahora vamos a elegir un módulo fotovoltaico. Les decía, yo generalmente trabajamos con 420, ¿no? Un módulo fotovoltaico de 420 watts de potencia. Entonces, dividan esos 1000 entre la capacidad del módulo o la potencia del módulo, que son 420. Me sale 2.73. Confirmo. Igual me sale 2.73. Perfecto. Eso quiere decir que vamos a utilizar 3 módulos de la capacidad de 420 watts. Ese es un cálculo muy sencillo que se hace para saber de manera muy rápida el número de módulos fotovoltaicos o tu capacidad instalada diaria. Profe, discúlpeme, me perdí un poco en el último paso. Me quedé en 1149.58. Ok, esos 1000 lo vas a dividir entre la capacidad del módulo. Les dije, yo voy a elegir una capacidad del módulo del mercado de 420 watts. Entonces, 1000 divídelos entre los 420 watts, que es la potencia del módulo. Eso te lo da la ficha técnica del módulo fotovoltaico. Ok, sí, ya.
¿Cuánto? ¿Ya te dio los...? Sí, me dio 2.737. 733, sí. Sí. Muy bien. Eso quiere decir, ¿verdad?, que como no podemos poner medios módulos, pues la capacidad instalada será de 3 módulos fotovoltaicos, ¿va?, de 420 watts de potencia. ¿Dudas con el cálculo? Hago una recapitulación de cómo se hace el cálculo. Sí, profe, una recapitulación. Sí, por favor. Muy bien. Eso dijo el chavo. Eso Ok. dijo Chavo. Muy bien. Explico, ¿no? Si lo vamos a hacer con recibo de Comisión Federal de Electricidad, nos tenemos que ir a nuestro consumo histórico. Comisión Federal de Electricidad nos da un cobro bimestral. Va a depender porque hay empresas que los da mensual, entonces tenemos que hacer la suma de los 12 meses. Aquí es un cobro bimestral porque es una casa habitación. Entonces, vamos a sumar los últimos 6 bimestres, ¿va?, del consumo. Nosotros lo que hicimos fue primero sumar los 6 bimestres, que fueron los 479, los 287, los 319, 632, 201 y 450 kilowatt hora. ¿Ah? Y eso nos dio un total de ¿cuánto? 2098 kilowatt hora. 2098 kilowatt hora. Muy bien. Y el siguiente paso, ¿verdad? Eduardo Montoya, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Eduardo dejó la conferencia. Ok. Dime, Osorio. Profe, ¿siempre se van a usar los primeros 6 meses o Los primeros 6 bimestres, sí. para un año, verdad? Para un año. Ah, ok, perfecto. Gracias. Muy bien. De ahí, el siguiente paso es multiplicar los kilowatt horas anuales por 1000 para convertirlo a watt hora. ¿Eh? ¿Hasta ahí vamos bien? Quitarle el kilo. Quitarle el kilo, el factor K, ¿no? K, sí. Le quitamos el factor K y nos queda en watt hora, ¿no? Como les decía, nuestro consumo es anual, ¿eh? Los módulos fotovoltaicos generan energía de forma diaria. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente paso, si me recuerdo, es dividir esos watt hora entre los 365 días del año. ¿Eh? Correcto. De ahí nos dio un valor, ¿eh?, de 5.747 5.747, ¿va? watt hora diaria. Watt hora diarias, ¿no? Entonces, para quitar la condición hora, ahora vamos a dividir entre nuestras horas solares pico. Nuestras horas solares pico, pues les dije, hay que buscarlo. Por ahí nos dijeron que eran 5.9 horas solares pico, HPS. Y nosotros por condición, ¿verdad?, de dejar un margen, ¿verdad?, lo colocamos a 5 horas. Entonces dividimos esos 5,000 entre 5 horas y nos queda un valor de 149 ¿ah? watt sin horas. Watt, exacto, watt al día. Ahora, el siguiente paso es en elegir la capacidad de nuestro módulo fotovoltaico y eso va a depender de la existencia en el mercado o cuál es el valor que manejen en la empresa que te va a instalar, ¿no? Les dije, yo voy a elegir un módulo fotovoltaico de 420 watts. Entonces dividimos el valor de 1000 entre 420 y nos sale alrededor de 2.70 y picos, ¿no? Redondeando, obtenemos que son alrededor de 3 módulos fotovoltaicos, ¿no? Es correcto, profe.
Ahora, ¿cómo calculo la capacidad instalada de nuestro sistema? Pues si yo tengo una capacidad instalada multiplico los 420 por 3 y esa es la capacidad instalada de mi sistema. Da 1260. Esa es la capacidad máxima instalada de mi sistema. No de generación, ¿no? La generación va a depender de la radiación solar, ¿no? Pero la capacidad instalada es de 1200. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, espero les haya quedado bien este tema porque ese es, hasta aquí termino la parte de solar. Hay otras tecnologías que es solar fototérmica. Ya no alcanzo a verla por condición de tiempo, pero la vamos a ver en la práctica. Para eso utilizamos colectores solares, ¿no? ¿Qué son los colectores solares? Pues son los que se utilizan para el calentamiento de agua. Y también hay otra tecnología que se llama estufa solar, ¿no? Las estufas solares pues son dispositivos que se utilizan para la cocción de alimentos, ¿no? A diferencia de que es para generación de energía eléctrica, los otros son para generación de energía térmica, lo que es el colector solar y lo que es la estufa solar. Ahí generamos nosotros energía térmica. Sí, adelante, Pedro Felipe Aguirre Chávez. Profe, qué cordial. Profe, creo que habían mencionado que ahí en UTT había de eso del que había dicho ahorita. Colectores, sí. Ajá. Para gasto, ¿no? En gasto habían puesto. Todavía hay una corrección que hacer al sistema. Lo voy a hacer con los chicos de quinto. El siguiente cuatrimestre me va a tocar darles la materia. Entonces ellos tendrán que terminar la instalación ya bien hecha. Hemos tenido una serie de problemas porque se dañaron todos los tubos evacuados, pero yo creo que ya queda en enero, más tardar queda la instalación ya bien hecha. Y sí tenemos. Ahora también tenemos estufa solar, entonces les digo, vamos a tener esas prácticas de fotovoltaicos y solar térmico, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Uy, un bronca, ¿verdad? No, pues. Hey, Manuel, despierta. Muy bien. Entonces, voy a pasar a lo que es la bioenergía, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Como les dije, me iba a consumir todo el tiempo en esta ocasión. Si es el cálculo de mi recibo de luz, ¿esa iba a ser tarea o era una ejercicio? Ok, qué bueno que me dices porque les va a quedar de tarea. De tarea les va a quedar hacer su cálculo a ustedes de su recibo de Comisión Federal de Electricidad. Si no tienen, yo sé que algunos se molestan, ¿no? Lo que digo, ¿eh? Pero si no tienen, pues pídanle a la vecina, al vecino, a quien ustedes quieran, al mayaya, a la mayaya, su recibo, pero no hay excusa de que no tenga recibo. ¿Sale? Profe. Dígame. Un compañero preguntó que cómo se llamaba el cálculo que hicimos para qué. Se llama cálculo de dimensionamiento. Perdón por no decirles. Que se llama cálculo de dimensionamiento de módulos fotovoltaicos. Okay. Gracias, profe. Cálculo de dimensionamiento. Y pues básicamente el objetivo de este cálculo es obtener el número de módulos fotovoltaicos que nosotros requerimos o, en pocas palabras, la capacidad instalada de mi sistema. Maestro. Dígame. La bata que quiere usted para el laboratorio, no hay problema que la lleve en color así oscuro o algo, porque si la llevo blanca la va a estar una suciedera ahí. No importa mientras sea bata de laboratorio. De hecho, yo tengo una bata color azul marino. Ah, sí, que sea de color o algo, porque blanca no. Vamos a parecer doctores ahí, ¿no? No te preocupes, ¿no? Nomás va a ser el parecido, pero nada que ver.
Muy bien. ¿Dudas? No, profe, gracias. En lo que abro mi otra presentación, dejo de compartir lo que es el recibo. Necesita abrir la otra presentación. Profe, ¿puedo ir al baño? Ay, qué enfadoso. Otra vez, sí está bien. Gracias. No se crea, era broma. No, sí, es que tomé café. Muy bien, ¿ya pueden visualizar la siguiente presentación? Sí, profe. Muy bien. Vamos a comenzar con otro tema que se llama energía de la biomasa, ¿no? La energía de la biomasa, pues es otro tipo de energía renovables que nosotros podemos utilizar para la generación de energía. Generalmente el tipo de energía que nosotros vamos a utilizar es algo que se llama biocombustibles. La biomasa, pues como lo vamos a ver, es materia orgánica que nosotros podemos utilizar para generar un biocombustible. Nosotros utilizamos combustibles como son la gasolina, como son el diésel y como son el gas natural, ¿no? En términos de biomasa hay un sustituto para cada combustible. La gasolina, el sustituto natural de la gasolina en términos de biomasa es algo que llamamos bioetanol, ¿no? Algo que están haciendo en masas allá en Brasil, ¿no? Brasil está basando su
economía a través de ese biocombustible. De ahí tenemos el diésel convencional, ¿no? Donde el combustible, el sustituto por excelencia, es algo que llamamos biocombustible, un biodiesel, perdón. Ese biodiesel lo obtenemos a partir de aceites vegetales y grasas animales, ¿no? Hacemos una reacción química y obtenemos ese biocombustible. El gas natural, su sustituto es algo que llamamos biogás. Y el biogás es un combustible que obtenemos a través de un reactor que llamamos digestor, ¿no? Vamos a digestar nuestra materia orgánica y lo vamos a convertir en un gas, ¿no? Entonces, a ese gas le llamamos generalmente le llamamos biogás, ¿no? Entonces, la biomasa, ¿no? Es la manera o donde nosotros vamos a obtener la energía para nuestros combustibles, ¿no? Ya cambié de diapositiva y podemos observar, bueno, ¿qué es la biomasa? Bueno, pues se define como un producto sólido, no fósil, no es de origen natural, ¿no? Complejo biogénico, ¿no? O sea, que está en la naturaleza, orgánico e inorgánico, pero para que funcione debe de tener materia orgánica, la mayor cantidad de materia orgánica posible para poderla convertir, ¿no? Generando procesos naturales y antropogénicos. ¿Qué son procesos naturales? Bueno, que se encuentra en la naturaleza como tal, ¿no? Por ejemplo, también se utiliza biomasa de tipo leñosa o se utiliza leña, ¿no? Esa se puede obtener de manera natural, ¿no? Los árboles llegan a su vida, se caen y entonces obtenemos leña de los árboles. Eso podría ser de manera natural. De manera antropogénica es que nosotros forzamos la obtención de esa biomasa. Están los aserraderos, ¿no? Está la tala de árboles, ¿no? A eso llamamos antropogénico, ¿no? De nosotros lo obtenemos bajo esa condición. La biomasa, como les decía, generalmente tiene dos componentes, ¿no? O podemos obtenerla de dos componentes naturales, ¿no? Originados por el crecimiento de la vegetación. Podemos nosotros hacer crecer biomasa para poderla utilizar para la generación del combustible, o podemos utilizar procesos técnicos, ¿no? Originados o procesamientos de los cuales nosotros vamos a procesar esa biomasa natural y vamos a obtener esa biomasa. La biomasa la podemos clasificar en los 3 estados de agregación. Generalmente encontramos biomasa sólida, biomasa líquida. Es muy raro encontrar biomasa gaseosa, pero son los 2 tipos de biomasa más comunes que nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces, dudas, preguntas hasta aquí con esta parte, con la última parte del curso. No, maestro, adelante. Muy bien. Continúo entonces. ¿Para qué es importante que nosotros identifiquemos los diferentes tipos de biomasa? Porque de eso va a depender qué es el tipo de biocombustible o combustible que nosotros vamos a generar. Hay, como les dije, biomasa de tipo sólida, que son todos esos tipos, residuos forestales, residuos agrícolas, ¿no? Residuos herbáceos de condición agrícola y residuos de industrias, ¿no? Agrícolas como, perdón por el comercial, como lo es Herdes, como lo es, ¿cuál otra se me está pasando? Empresas de prestigio a nivel nacional que son agroindustria. De ahí podemos generar residuos y esos residuos los podemos utilizar para la generación de un combustible. Existen cultivos específicos, ¿no? Para poder nosotros generar la biomasa, ¿no? Como cultivos de cereales, de maíz, remolacha, ¿no? O lo que le llaman el betabel, y productos lignocelulósicos, es decir, que provienen de la madera, que nosotros podemos utilizar para la generación de ese combustible. También existen residuos ganaderos, por ejemplo, aquí en nuestra zona, donde estamos en la zona este de la ciudad,
hay muchos ranchos ganaderos, que todavía quedan algunos, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar los residuos ganaderos, ¿verdad? Como son el estiércol y todo lo que se genere, ¿verdad? Para generar un biocombustible, ¿no? Residuos biodegradables de instalaciones industriales, o incluso podemos utilizar los residuos generados en una depuradora. ¿Qué es una depuradora? Pues no es más que una planta de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, los residuos que se generan en una planta de tratamiento de agua también los podemos utilizar para la generación de un biocombustible. Y hay cultivos específicos, ¿no?, que utilizamos para la generación de esos biocombustibles. Se llaman cultivos energéticos, ¿no? Por ejemplo, girasol, ¿no? El aceite de girasol se puede utilizar para generar un biocombustible llamado biodiesel, ¿no? Los aceites usados de cocina, los que se generan en los restaurantes, y todos esos tipos de aceites que generamos en los restaurantes de origen vegetal o de origen animal, podemos utilizarlos para la generación también de un biocombustible. Entonces, pues lo podemos utilizar para la generación de biodiesel, por ejemplo. ¿Cómo se clasifica la biomasa? Bueno, existen varias clasificaciones. Una de las clasificaciones más aceptadas es esta que les voy a decir, que se llama clasificación de la biomasa de acuerdo a sus condiciones. Dice que la biomasa, bueno, la clasificamos generalmente de acuerdo con el combustible que nosotros vamos a generar, y la podemos subdividir, ¿no?, en 3 tipos de biomasa. En biomasa natural, ¿no?, como les decía, obtenida de la poda de los árboles de manera natural. Biomasa residual, que a su vez se divide en biomasa seca y en biomasa húmeda. Y en cultivos energéticos. ¿Qué son los cultivos energéticos? Son cultivos utilizados exclusivamente, la palabra, para la generación de biocombustibles. A eso denominamos cultivos energéticos. Bueno, biomasa natural, ¿no? ¿Cómo obtenemos la biomasa natural, ¿no? La biomasa natural, como les decía, pues es la que obtenemos directamente en la naturaleza sin intervención humana, y puede ser restos de hojas, ramas, leña, podas, etcétera, de manera natural. A eso denominamos biomasa natural, aquella que nosotros generamos sin intervención humana, ¿no? Y generalmente pues constituye la base energética de los pueblos en vía de desarrollo, como podemos ver, ¿no?, ver ahí en la sierra, ¿no?, donde no hay condición de energía, ¿no? Entonces utilizan la leña como un combustible, ¿no? A medida que aumenta su población, pues su demanda también es la demanda energética, y entonces pues ya nos quedamos cortos con la condición de energía que requerimos, ¿no? Por eso podemos generar un sobreconsumo, y entonces generar un daño al ecosistema, ¿no? Porque requerimos nosotros talar más árboles o condiciones herbáceas para poder generar ese tipo de biomasa. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo bien, maestro, todo bien. Ya se me durmieron. Muy bien, continuamos, me voy de manera rapidita. De ahí tenemos la biomasa residual, ¿no? Es la que ya hay intervención humana, es la que obtenemos con la intervención del humano. Por ejemplo, en los aserraderos obtenemos aserrín, ¿no? En los campos podemos tener cáscaras de almendras, podemos tener podas frutales, ¿no?, o diferentes tipos de biomasa, dependiendo qué es lo que cultivemos. ¿De dónde lo obtenemos? Pues lo obtenemos de actividades agrícolas y ganaderas, ¿no? Lo obtenemos de actividades forestales o de la industria agroalimenticia, ¿no?, o de la industria maderera. Entonces de ahí podemos obtener la biomasa, tal y como lo podemos ver en las dos ilustraciones. La biomasa se divide en biomasa residual seca y en biomasa residual húmeda. ¿Por qué la dividimos así? Bueno, la dividimos así debido al contenido de agua que tiene la biomasa.
Si tenemos una biomasa menor al 5% de agua, ¿no? O 5% de agua, con 5% de agua le llamamos una biomasa residual seca. Si tenemos una biomasa con un porcentaje mayor a 5, entonces de humedad o de agua, ya tenemos una biomasa húmeda. Entonces, así es como la clasificamos y se refiere pues básicamente a la cantidad de agua que nosotros tenemos en la biomasa, ¿no? Entonces, nomás sentí una ¿dónde la podemos nosotros estoy grabando la pantalla pues, porque diferentes condiciones, ¿no? La biomasa residual seca, es un chingo de ¿no? información y no voy a la podemos obtener, como dice aquí en la diapositiva, ¿no? La podemos obtener de actividades forestales, de actividades agrícolas, ¿no? Y de residuos de la agroindustria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la agrícola, pues puede ser de restos de cultivos de maíz, trigo, frijol, arroz, o lo que nosotros cultivemos, de ahí o incluso el café y restos de café y cacao, ¿no? Podemos también obtener esa biomasa. En el caso del forestal, pues se refiere a la condición de tala de árboles, que tiene que ver en los restos de actividades, ¿no? Civícolas o podas, raleos o tala de árboles, de ahí obtenemos nuestra biomasa residual seca. Y de la agroindustria, pues son de los restos, ¿no? De la industria de la transformación agroalimentaria, ¿no? Puede ser, por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo de pulpa de café, bagazo de caña, ¿no? La industria del azúcar genera mucho bagazo de caña y ese residuo que no tiene ningún valor agregado es el que nosotros podemos utilizar, ¿no? Para la generación de ese biocombustible. La biomasa residual húmeda, bueno, pues les decía, la podemos obtener de las aguas residuales o la podemos obtener de los residuos sólidos urbanos. Nosotros generamos residuos sólidos urbanos en nuestra casa, pero no todos los residuos sólidos urbanos nos van a servir para la generación de biocombustible. Solamente tienen que ser los residuos sólidos urbanos orgánicos, los restos de comidas, tomates, lechugas y todo lo que nosotros generamos, ¿no? Lo podemos utilizar y mandar a un digestor y así podemos generar nuestro combustible llamado biogás o Maestro, dime. En una ocasión vamos a tener una práctica para hacer un biodigestor. Vamos a generar biogás en el laboratorio. Vamos a hacer el biodigestor de manera muy, muy, muy burda, ¿no? Ok. De laboratorio, pero sí lo vamos a generar. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Ahora que si quieren no embarrarse, pues ya ustedes sabrán si traen una muestra de estiércol, ¿verdad? Y de ganado, de lo que ustedes gusten. En eso ando, pues. En eso ando. Ah, ok, muy bien. Muy específico. Entonces, lo podemos hacer, ¿no? Generalmente yo hago una práctica con cáscaras de plátano o cáscaras de banana. Perdón, de plátano y naranja. Banana y plátano es lo mismo. Sí, de hecho sí. Muy bien, no le había entendido, es que banana es en inglés, ¿no? Algo así. Sí, un modismo. Un modismo y provecho, ok. Entonces, así lo podemos hacer. Sí, vamos a hacer sabas. Ok. Entonces, esperemos me dé tiempo, ¿no? Pero sí, la idea es hacerlo. Va a depender también de qué tanto, ¿no? Muchas de las actividades que vamos a hacer tienen que darle un monitoreo extra clase, ¿no? Para que lo vayan sabiendo y pues es así el asunto, porque hay que hacerle un monitoreo al sistema. Entonces, algunas actividades son extra clases para que lo vayan ahí considerando y que al rato no me vayan a decir algo, ¿no? Que porque no les dije con tiempo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Muy bien, continuamos entonces. Le decía, en la biomasa residual húmeda, pues nosotros podemos utilizar para generar el agua residual
la convertimos en un biogás, que ese biogás, sus componentes principales son el metano y el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer nada más en el laboratorio? Pues vamos a hacer la cuantificación de ese metano y dióxido de carbono que podemos generar, ¿no? Entonces, continúo con esta diapositiva. Ahí tenemos los cultivos energéticos. Los cultivos energéticos son con intervención humana y son cultivos específicos para la producción de biomasa, ¿no? Para la obtención de un biocombustible. Cultivos con el propósito, dice, de generar biomasa que se utilizará para la generación de dicho combustible. Se busca obtener un mayor rendimiento por hectárea de superficie. Incluso hay una nueva rama de la biomasa que se llama la bioenergética. Y pues esa rama lo que hace es el estudio, ¿no? O se encarga del estudio de cultivos energéticos, ¿no? Esos cultivos deben de tener una alta eficiencia fotosintética, es decir, que deben de absorber suficiente dióxido de carbono para poderlo convertir en un producto. Ese producto puede ser una semilla, puede ser ramas, puede ser herbáceos, ¿no? También saber que tengan buena capacidad de rebrote, es decir, de nacimiento, ¿no? También hay que tomar en cuenta el balance energético, qué tanto nos va a dar de energía al final, cuánto de combustible voy a obtener por ese cultivo, ¿no? Eso es de suma importancia, ¿no? Vamos a empezar entonces con los combustibles que nosotros podemos generar, ¿no? Cambió la diapositiva, hay una que dice biogás. Degradación de la materia. Ah, sí, degradación de la materia. Nosotros podemos degradar la materia, ¿no? Mediante un sistema que se llama digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso que se lleva a cabo con la ausencia de oxígeno, ¿no? El biogás primero lo iniciamos con un proceso de oxigenación, de degradación aerobia, ¿no? Iniciamos con la degradación aerobia, por eso se llama biodigestor. Cubrimos todo nuestro digestor, verificamos que en nuestro digestor no haya fuga, no haya entrada de oxígeno, y entonces inicia algo que se llama degradación anaerobia. ¿Qué es la degradación anaerobia? Es el proceso en el cual nosotros degradamos la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Entonces, eso lo llevamos a la degradación. ¿Cuántos días va a durar la degradación? Va a depender de la materia orgánica, ¿no? Nosotros, ahí en la UTT, no sé si han revisado el paso hacia docencia 5, de los laboratorios de química a docencia 5, hay un biodigestor color negro. Sí. Ese es un biodigestor. Estamos generando biogás a partir de los residuos generados en cocina de gastronomía, ¿no? Entonces, y tenemos una estufa que nos sirve para calentamiento de agua. Sí, adelante, alguien pidió. Sí, al principio, cuando yo pasaba por ahí, el biodigestor se miraba muy hinchadito, ¿no? Así como globo bien inflado. Pero recientemente, pues ya parece globo desinflado, ¿no? ¿Será porque no lo han alimentado o a qué se debe? Es que hemos utilizado el biogás, ¿no? Para calentamiento, y hemos ido consumiéndolo poco a poco. Pero también se debe a que cambió la temperatura del ambiente y entonces la generación es menor. Entonces, en épocas de frío, la generación de gas es menor, a diferencia de la época de calor. Es donde más biogás se genera, o hay una mayor eficiencia en la degradación. Va. Y también se debe a la alimentación, porque en gastronomía, como ha habido un montón de suspensiones, también les ha tocado a ustedes, pues no ha habido cocina, y entonces no hemos alimentado el digestor. Son varios factores que pueden ahí estar en juego. Maestro, una pregunta. Dime eso.
el biodigestor da el gas metano o Sí. cuál? El metano. Gas metano es el Entonces, principal. Ok, en el sur ya ve que se usan mucho las cisternas de los baños. También se puede utilizar para generación de biogás. Entonces la gente le pone un traga aire, le pone un tubo para que respire, según. Pero eso también se podría tener también metano, ¿no? Porque también a veces... Le pones un sistema de extracción, ¿no? Del gas, y ya lo puedes utilizar para la aplicación que tú gustes. Sí, nada más que no tienen la tecnología para hacer eso, ¿verdad? Por eso. Sí, pues hay desconocimiento porque la gente, pues hay que invertirle, y luego dices la gente, no, pues yo no voy a usar el gas que viene ahí de toda la cloaca para mis alimentos, ¿no? Entonces es también condición porque el gas sí sale con cierto olor, ¿no? Un olor característico del sistema. Es la diferencia nada más, ¿verdad? O sea, la única diferencia. La única diferencia. Pero para eso puedes darle un tratamiento al biogás, y ya le quitas un poco de olores, ¿no? Y lo haces más eficiente en el proceso de combustión. Para todo hay maña. Muy bien. Cultivos energéticos, ¿no? Les decía, son los cultivos considerados para la producción de biocombustible. En este caso, los biocarburantes. ¿Qué son los biocarburantes? Son los combustibles líquidos, sea gasolina y sea diésel. Especies con alto contenido de aceites. Todas las especies que son altas en contenidos de aceite se utilizan para la generación de biodiesel, ¿no? Como es aquí, obtención de biodiesel, como es el cacahuate, como es el coco, como es el girasol, como es la mostaza amarilla, la soya, y hay un cultivo energético muy específico llamada Jatropha curcas. La Jatropha curcas es un piñón, o le llaman en el sur piñón, es una planta tóxica para los humanos, ¿no? Que si te la comes te da, corre que te alcanzo, ¿no? Y ya pasó, creo que vamos a utilizar, si me da tiempo, la Jatropha para hacer la extracción del aceite. Pero no se debe de consumir, muchachos. Si consumen la semilla les puede dar diarrea, y hubo alguien que ya se nos intoxicó hace muchos años, ¿no? Que no siguen las instrucciones, ¿no? Y empezaron a jugar, a decir que sí me como una, que me como dos, y terminó comiendo como 13 y terminó en la clínica 18, ¿no? Entonces, pero esa, por ejemplo, la Jatropha curcas, es una planta exclusiva para la generación de aceites para biocombustibles. En Chiapas la están utilizando mucho. No sé si han escuchado que el transporte usa biodiesel. Bueno, pues lo hacen a partir de la Jatropha curcas porque Chiapas tiene todas las condiciones para el cultivo. ¿Dudas, pregunta? No, profe. Ok, los otros son las especies que contienen azúcares, ¿no? Estas se utilizan para la producción de bioetanol, como es la caña de azúcar, como es el maíz, como es la papa, como es el betabel, ¿no? Como es el trigo. Todo eso lo utilizamos para la producción de bioetanol, ¿no? De ahí tenemos cultivos dedicados a la generación de biomasa seca, ¿no? Para la energía térmica o la energía herbácea, ¿no? O como es la leña, ¿no? También existen cultivos, ¿no? Les decía, existe una disciplina que se llama bioenergética, que esa es la que se dedica al desarrollo de actividades agrícolas, ¿no? Para la obtención de biomasa, para la producción de un biocombustible, ¿no? De ahí, bueno, o también se le llama lo que les decía la agroenergética, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos nosotros obtener biomasa? Bueno, en nuestro país existen diferentes tipos de cultivos energéticos que podemos utilizar, ¿no? Esos cultivos energéticos, pues va a depender mucho de la región del país donde nos encontremos, ¿no? Por ahí les hago presencia de un diagrama donde viene cuáles son los cultivos, ¿no?
que más se generan para la producción de biodiesel o producción de bioetanol, ¿no? Por ejemplo, caña de azúcar, sorgo dulce y la remolacha son cultivos que se dan en nuestro país. Si pueden ver el mapa, son cultivos que se dan en nuestro país, ¿no? Y eso los utilizamos para la producción de bioetanol. De ahí tenemos lo que es para el cultivo de biodiesel. Para el cultivo de biodiesel, pues utilizamos, en nuestro país dice que cultivamos Jatropha curcas, que es en el centro y suroeste del país, palma de aceite, ¿no? Y higuerilla, ¿no? Es otra planta parecida a lo que es la Jatropha para la producción de biocombustibles, ¿no? Entonces, en ese caso es para la producción de biodiesel. Ahora, ¿qué procesos podemos utilizar para la generación, ¿no? Utilizamos la biomasa para la generación de diferentes tipos de energía, ¿no? Todos los forestales usamos para generación de biomasa como tal, es decir, biomasa leñosa, que podemos utilizarla para aplicaciones domésticas, para generación de energía térmica, ¿no? Como lo hacen los pueblos en vía de desarrollo, redes de calefacción, ¿no? Aplicaciones térmicas industriales. Ya no es tan común usar condiciones de leña, pero se hace en algunos lugares, ¿no? De ahí tenemos los residuos ganaderos, los residuos biodegradables de la industria agroalimenticia, los lodos de planta de tratamiento de agua, que lo podemos utilizar para la generación de biogás. Los cultivos como ricos en azúcares. Para generar bioetanol requerimos cultivos ricos en azúcares, como son los cereales, el maíz, la remolacha y algunos productos lignocelulósicos. Lo podemos utilizar para la generación de bioetanol. En el caso de todos los aceites o todas las plantas que son ricas que tienen semillas ricas en aceite, lo podemos utilizar para la generación de biodiesel. Entonces, los aceites usados que provienen de restaurantes también los puede utilizar para la generación de biodiesel. A eso se le llama biocarburantes, ¿no? Porque son combustibles líquidos, ¿no? Así rapidito, ya nada más para terminar el proceso. El biogás lo obtenemos a partir de un sistema que se llama biodigestión. Generamos un biodigestor y así que trabaja en digestión anaerobia en ausencia de oxígeno y obtenemos el biogás. El bioetanol lo obtenemos a partir de la fermentación de azúcares, ¿no? Usamos un proceso de fermentación, fermentamos los azúcares y posteriormente obtenemos el bioetanol por medio de una destilación, ¿no? Posteriormente, la obtención de biodiesel lo hacemos a través de una reacción química que se llama transesterificación. Ahí vamos a mezclar aceite con metanol, con un catalizador, y entonces así es como obtenemos los diferentes combustibles. Así es como obtenemos los diferentes combustibles. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta ahí? No, estoy bien. Todo está Muy claro. bien. Todo bien, profe. Ya lo vamos a ver de manera, por tiempo. En el laboratorio vamos a ver de manera ya más puntual lo que es lo que son los procesos. Ahí se los explico de manera un poquito más específica, estando ahí en el laboratorio. Muy bien.